Hay un pasaje en la misma carta a los romanos que estamos viendo en este tiempo. Prácticamente los primeros 11 capítulos encontramos allí proclamación de la verdad, es decir, querigma, ante el cual debemos responder. ¿De qué forma? ¿De qué forma respondemos ante la proclamación de la verdad? Creyendo, ¿no es cierto? Es interesante que en este libro de Romanos se remarca muy fuertemente de que aquello que el profeta Habacuc dijo en alguna ocasión, el justo por la fe vivirá. Antes de decirnos de lo que debemos hacer como consecuencia de lo que Dios hizo, antes de los deberes cristianos, culmina todos estos 11 capítulos diciendo lo siguiente. El apóstol Pablo está más que impresionado por lo que Dios hizo. Y dice así: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Efectivamente, hoy nos toca reflexionar sobre el tercer cuadro. En el primer cuadro encontramos un diagnóstico de la condición del ser humano. Nada buena, desoladora, triste. Y en el segundo cuadro, Dios dice, bueno, como consecuencia de esa forma de vivir continua, persistente, obstinada, de desagradarme a mí, no va a haber más alternativa que emitir un juicio justo sobre todo aquel que persiste en desobedecerme. Y ahí quedamos, si ahí terminara la carta a los romanos, sería una situación muy triste, sin salida, desesperante, y no nos quedaría alternativa. Pero gracias a Dios que a partir de Romanos 3:21 Dios nos muestra lo que Él hizo en la cruz. No lo que va a hacer, sino lo que Él hizo. Hay una expresión, hay una alabanza, una proclamación llena de fe que dice así: un canto de victoria hay en mi ser, porque lo imposible Él lo ejecutará. Si miro a mí mismo, no puedo creer, pero si miro a Cristo, ya brota en mí la fe. Un canto de victoria hay en mi ser, porque lo imposible Él lo ejecutará. Felizmente el autor es desconocido,
y yo me atrevo a adaptar esta proclamación a lo que estamos viendo. Y yo lo diría de esta forma, si lo aplicamos a lo que dice Dios en la carta a los Romanos, hasta el capítulo 11 inclusive. Un canto de victoria y de mi ser, porque lo imposible, humanamente imposible, Él ya lo ejecutó. No sé cuál habrá sido la intención del autor cuando dice lo imposible lo ejecutará. Sinceramente no lo sé. Posiblemente que las promesas de Dios se van a cumplir inexorablemente, pero la verdad que estábamos en un callejón sin salida, por lo que está descrito en la carta de los Romanos hasta Romanos 3:20. Pero bendito sea Dios, por lo que dice a continuación hasta el final del capítulo 11, del cual hemos leído los 4 últimos versículos. Estábamos en un callejón sin salida, toda la humanidad no tenía escapatoria, el destino inexorable era padecer, sufrir, experimentar la condenación que nos correspondía. Y ante esto no tenemos, a veces nos ilusionamos los seres humanos que con realizar algunos ritos podemos salir de esta encrucijada. O decir, bueno, como decían los judíos, tengo antecesores, y yo soy una descendencia de ellos. Tampoco alcanzó. Algunos intentaron llevar a cabo las obras de la ley, pero la palabra dice que la ley fue dada sencillamente para dejar en manifiesto nuestra condición muy triste. El tema de la plomada, el tema de algún instrumento para determinar si una construcción está bien hecha, o decir si no está en falsa escuadra, aunque la mayoría de los albañiles, maestros mayor de obra, ingenieros, se dan cuenta perfectamente, y hasta nosotros nos damos cuenta, sencillamente con mirar cómo quedaron las baldosas del piso, y está todo parejo, que el albañil tuvo que hacer, malabares para que más o menos disimular los errores. Bueno, así que la ley tan solo ha sido dada para poner de manifiesto nuestra condición frente a Dios. Y todos frente a Dios estamos en falsa escuadra. Todos somos, como dice Jorge, paredes torcidas. Y si yo sabré eso de paredes torcidas. Una vuelta encargué hacer una pared, y Dios mío, si lo hubiese hecho yo, hubiese salido mejor. Y eso es que no sé nada, apenas si sé paliar un poquito, ¿no? Pero bueno, vino el papá de Fernando Dionisio a casa y él la dejó sin fallas. Empleó cualquier cantidad de material, por supuesto, para disimular todos los defectos que tenía. Pero
evidentemente lo dejó bastante bien. Y la situación es que no es que alguien no se desvió, toda la humanidad se desvió, tanto los religiosos como los no religiosos. Así que hablar de los dos primeros cuadros es deprimente, nos hace sentir muy mal, pero bendito sea Dios, porque la carta a los romanos no terminó en Romano 3:20. Dios en su sabiduría dio una perfecta obra redentora. Si Dios, al crear todas las cosas, lo hizo bueno y en gran manera, cuando llevó a cabo la obra redentora, también lo hizo a la perfección. Por eso es que el apóstol Pablo termina diciendo lo que hemos leído: oh, profundidad de las riquezas, después de desplegar todo lo que Dios hizo. Aún este pasaje, estos 3 versículos, alguien le puso música, pero no la vamos a cantar tampoco hoy. Pero todos sabemos que la redención completa, incluye 3 dimensiones. La que todos conocemos y de la cual muchos siglos atrás tan solamente se mencionaba una sola parte. Solamente se mencionaba el perdón de los pecados. Bendito sea el Señor, porque entendemos que la obra redentora no tan solo nos posibilita el perdón de los pecados, sino que también la muerte de nuestra vieja naturaleza, del viejo hombre. Y lo recalca en su palabra el Señor, en 2 Corintios 5:17, ¿no? Y nosotros a veces cuando alguien se bautiza decimos: sos nueva criatura. Le decimos, lo alentamos a que crea, le crea al Señor, no a nosotros, sino al Señor, porque Dios lo dice. Y la otra cuestión que como consecuencia de la redención es poder vivir una vida en el Espíritu. Es cierto, cuando allá se pase lista, allá ya estaremos en otra situación totalmente distinta a la que vivimos aquí. Pero aquí, en este valle de lágrimas y de muerte, que es el pasar por esta vida, podemos vivir en el Espíritu. Es más, debemos vivir en el Espíritu. ¿Por qué? Porque Dios realizó, insisto, a la perfección la redención de la humanidad. Nos aboquemos brevemente a la primera, al perdón de nuestros pecados. Y dice que la justicia de Dios es por medio de la fe, a la fe en Jesucristo. Y es así, no por su bondad ni por su misericordia. Alcanzamos la justicia de Dios, la redención por la justicia de Dios, y esto está a nuestra disponibilidad por medio de la fe. Es importante, es fundamental,
para superar una situación de pecado. Como dice 1 Juan 1:9, si confesamos, mientras lo mantengo oculto, Dios no puede hacer nada. Pero en cuanto soy transparente ante Dios, Él siempre va a ser fiel y justo para perdonarnos. Él va a ser fiel y justo. Así que por su justicia alcanzamos el perdón de nuestros pecados, de todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Si es así, ¿qué papel cumple el amor de Dios en todo esto? Porque Dios, como dijimos, no nos perdona ni por su bondad ni por su misericordia. Y algo muy asociado a todo esto es el amor de Dios. El amor de Dios cumple un papel importantísimo, porque Dios provee, como lo dijimos hoy, el sustituto, quien se ponga en el lugar nuestro. Y así Dios proveyó a ese sustituto perfecto. Lo dijo Juan el Bautista cuando lo vio a Jesús. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Isaías también, en Isaías 53:5, habló en ese sentido. La justificación es la gran acción de Dios a favor nuestro, los pecadores, por medio de la muerte y resurrección de su Hijo para hacernos justos. El apóstol Pedro dice, el justo por los injustos. La justificación no es solo perdón de pecados, sino también transformación. Justificar es hacer justo a aquel que antes era pecador. Esta es la obra que Dios hizo, la consecuencia de lo que Dios hizo en la obra redentora. En este pasaje de Romanos 3, 21, 25, encontramos, que lo leamos mejor, 3, 21, 25. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención, encontramos aquí 4 palabras que es bueno tenerlas bien en claro. Significa redimir, es decir, comprar, recuperar, rescatar alguien o algo que se ha perdido pagando el precio. Hay varias anécdotas, varias ilustraciones al respecto. Una de las que más me gusta es aquella que habla de aquel padre que le hizo un barquito a su hijo
y su hijo lo disfrutó, pero en un descuido alguien se lo quitó, se confundió, se lo llevó y el hijo quedó muy triste, porque eso tenía un valor afectivo también para él. Se lo hizo nada más y nada menos que su padre. Con el tiempo, el padre, andando por esos negocios de compra y venta de cosas usadas, lo encuentra al barquito. Lo ve en la vidriera. Pero si ¿cómo no lo va a conocer? Lo conocía muy bien. Entonces, discutir, alegar, ese lo hice yo con mis propias manos, no iba a servir de nada. Muéstrame su factura, le iba a decir el hombre que compra y vende cosas usadas. Iba a ser inútil, iba a ser una discusión sin resultado. Entonces, él le dice al dueño de ese negocio, ¿cuánto cuesta ese barquito? Y tantos pesos. Calladito, lo pagó. Eso es redimir. Después se lo da a su hijo. Se imaginan la alegría del hijo, ¿no? Chocho, porque su papá pagó el precio. Así nuestro Dios es dueño de todas las cosas, como termina el capítulo 11 de Romanos, ¿no? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Todos éramos de Dios. Y Dios podría haber dicho, bueno, por un decreto, ustedes seguirán siendo hijos míos. Pero no. Dios es soberano, es dueño, ¿quién le puede discutir? Pero no, Dios pagó un precio, el rescate, porque estábamos perdidos. Toda la humanidad estábamos perdidos. Y Él pagó el precio, no obstante Él ser el dueño. Pero Él perdió la propiedad porque el hombre, la humanidad toda, como hemos dicho, se desvió. La palabra gracia que se emplea en este pasaje habla de un favor inmerecido. Por gracia somos salvos por medio, otra vez, de la fe. No por obras para que nadie se gloríe, sino para buenas obras. Es un error decir que no hay que hacer nada. De luego no hay que hacer nada para ser salvo, pero porque somos salvos, ahora tenemos que hacer muchas cosas. La fe sin obra es muerta. Pero la salvación es por gracia, absolutamente, y es gratuita. Porque nosotros no podemos pagar por nuestra propia redención, no alcanza, no tenemos idea de lo que costó nuestra redención. Más o menos, pero no nos aproximamos. Y aquí dice que por la fe, solo creerle a Dios. Creer a su palabra, creer a lo que Él reveló. Eso nada más de nuestra parte. Hasta aquí, por muchos siglos, todos más o menos entendemos esto. Pero aquí hay una cosa que se descuidó con el paso del tiempo, que la muerte de nuestro viejo hombre también se concretó. Es decir, nuestro viejo hombre se refiere a lo que nosotros éramos sin Cristo, lo que nosotros éramos sin Él. Porque justificar no es solo declarar justo a alguien, sino hacer justo al injusto. Y Dios
nos hace justos a nosotros que somos injustos. Así lo expresa Romanos 5:19, serán constituidos justos. Romanos 6:1 dice, hemos muerto al pecado. Si hemos muerto al pecado, el pecado no tiene alcance, porque estamos muertos al pecado. Y esto lo tenemos que creer. Pero ¿saben qué? El enemigo de nuestras almas es muy obstinado y nos vive llenando la cabeza de mentiras. Y pone en duda, nos hace dudar de que la obra redentora es perfecta y a la cual tan solamente yo tengo que creer, sin reserva, sin discusión, y descansar en Dios. Ahora bien, si ya está solucionado el problema del pecado, ¿por qué encontramos algún pasaje que nos hace pensar un poquito? Como Hebreos 12:4, cuando dice no haber resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Bueno, esto es muy sencillo. Todos tenemos que librar esa batalla. La guerra ya está ganada. Podemos decir amén, ¿no? Así es. Con toda certeza, está ganada la guerra, pero cada uno de nosotros, personalmente, tenemos que librar esa batalla. Y aunque tengamos que morir en esa lucha, porque el enemigo de nuestras almas, como les dije, nos trata de desorientar, trata de tan solo que dudemos un poquito y cedemos a su mentira. Pero frente a esto tenemos que ser drásticos, dice el Señor. Si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Si tu ojo te es ocasión de caer, sacátelo. Algunos lo interpretaron a través de los siglos literalmente. Ustedes dirán, qué barbaridad. Pero no, lo que Dios quería decir es que tenemos que ser drásticos. Todo aquello que nos puede llevar a pecar, lo tenemos que cortar por lo sano. Todos somos tentados, absolutamente todos, pero no necesariamente tenemos que pecar. Porque hay todo un potencial, todo un poder de lo alto que está a nuestro favor, al cual tan solamente tengo que creer y nada más. Dice en Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Sabiendo quiere decir, teniendo esta revelación de que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Y en el mismo capítulo 6 de Romanos 6:11, precisamente, dice, considérense muertos al pecado para vivir, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay alguna versión, dice, cuéntense como muertos al pecado. Y la palabra de contar bien, está muy relacionado con contabilidad. ¿Entienden? Contar, contabilidad tienen la misma raíz. Están muy asociadas. Supongamos que yo tenga aquí
una X cantidad de dinero. Y yo tengo que, todo mal que mal, llevamos una contabilidad así nomás, quizás sin respetar algunas reglas, pero de alguna forma hacemos algunos que otros registros. Mi abuelo era así, yo le descubrí después que se murió que él llevaba su propia contabilidad. No sé cómo hacía, pero él quería estar ubicado. Y bueno, ponía una fecha y en tal fecha ingresó tanto dinero por el trabajo que él hacía, era peluquero. Y bueno, y gasté tanto en esto, aquello, en lo otro. Y llegaba a determinar un saldo. Pero ese saldo tenía que ser fiel a lo que tenía en el bolsillo. No podía, si él decía que le quedó 300 pesos, no podría poner 400 pesos. Se estaría engañando. Pero queridos, si Cristo dice que nosotros estamos muertos al pecado, lo tenemos que considerar un hecho. Y no dudar, estamos muertos. Cuando fuimos bautizados, allí murió nuestro viejo hombre. Y el diablo nos dice, no murió tanto. No, murió y se acabó. Con el diablo más vale no hables nada. Si no, le preguntemos a Eva cómo le fue por tratar de razonar con el diablo. Y a cualquiera no hubiese pasado lo mismo. Esto no es importante. Así que nosotros no hace falta. No hace falta. Gracias. Al respecto también Gálatas 5:24 dice, los que son de Cristo, ¿cuántos somos de Cristo? Todos, ¿no es cierto? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Crucificar quiere decir al muerto. Se acabó. La carne está muerta. Y con mucho gusto puede decir Pablo, con Cristo juntamente estoy crucificado. El yo, que tantos problemas nos causa a todos, está crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y por eso podemos decir, tenemos la mente de Cristo. Ahora bien, para todo esto requiere fe. Tenemos que ejercer fe. Y hay una tercera cosa que también con el paso de los tiempos se ha perdido de vista, que es la vida en el Espíritu. Romanos 8:1-4 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dos formas de vivir, de andar, porque de andar es vivir. Vivir es hacer, decir, pensar, sentir, actuar, reaccionar, decidir, desear, etcétera, etcétera, mientras existimos. Hacemos todo eso mientras existimos. La carne en su condición o estado, la carne es la que es en su condición y estado natural después de la caída. Antes de la caída estaba todo en armonía, pero después de la caída se hizo
muy manifiesta. Como lo dice Pablo en Gálatas también, las obras de la carne. Solas salen. El hombre, para mentir, no sé quién nos enseña, pero rápido aprendemos a mentir y mentimos. Y así un montón de cosas. Son manifiestas las obras de la carne. En el mejor de los casos, a veces pretendemos, porque queremos agradar a Dios, sinceramente queremos agradar a Dios. Lo malo es que pretendemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. No sé si vos has intentado alguna vez. Fracasamos. Inevitablemente fracasamos. Siempre fracasamos. ¿Sabe qué? En eso está en eso está metido el orgullo que nos inculca Satanás para demostrarle a Dios que podemos agradarle a Él, nosotros. Pero terminamos fracasando vez tras vez. Muchas veces, por pretender agradar a Dios en mis propias fuerzas, he mordido el polvo. ¿Yo soy el único? Yo creo que todos somos, ¿no? Nos pasó algo de eso. Y a veces creemos que por un esfuerzo de voluntad vamos a alcanzar algo. Es cierto. Que hay que poner voluntad, hay que poner ganas, hay que poner deseos. Pero tenemos que aprender a hacerlo en Cristo. La gran clave es permanecer en Él. Permanecer con Él, en Él. ¿Cuántas horas? ¿Las 2 horas que estemos, 3 horas y media que estamos aquí? No. Las 24 horas. ¿Algunos días del año? Todos los días del año. Toda la vida. Desde que nos bautizamos, Dios nos puso en una posición gloriosísima. Nada más y nada menos de estar en Cristo. El trabajo del diablo es que nosotros no estemos en Él. Si no estamos en Él, somos bocadillo fácil para Él. Pan comido. La clave está en permanecer en Él. Eso en el mejor de los casos, cuando intentamos querer agradar a Dios por nuestra propia fuerza, fracasamos inexorablemente. Y en el peor de los casos es cuando nos desbandamos por completo, los seres humanos. Damos rienda suelta a la tremenda capacidad de maldad que tenemos si no estamos en Cristo. No tenemos idea lo malo que podemos llegar a ser. No tenemos idea. Tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual hay leyes. No sé, a ver, alguien que sepa aquí que me pueda sacar del lugar. Todos conocemos la ley de gravedad, pero además de actuar la ley de gravedad, ¿qué más? ¿Qué leyes hay que diga o que es imposible caminar sobre las aguas? Una ley física. ¿Alguien me puede salvar? No sé. Pero Pedro caminó sobre las aguas. Y la vida cristiana normal es caminar sobre las aguas. ¿A dónde estaba el secreto? Que Pedro tenía los ojos puestos en Jesús. Mientras lo mantuvo fijo en el Maestro,
caminó varios pasos. Cuando se dio cuenta de la otra realidad, de la tormenta, de que sus pies se fijó en sí mismo, se hundió. Lo bueno y lo rescatable de Pedro es que reaccionó rápido, tuvo agilidad y pidió auxilio en el acto. Y Dios y el Maestro le tendió la mano. La vida cristiana normal es caminar sobre las aguas. Es difícil, imposible, porque hay leyes físicas que no es posible que... Hay algunos que otros casos, pero he visto por ahí que quieren demostrar que se puede caminar sobre las aguas, pero al final se descubre que hay alguna treta, hay un truco, pero es imposible caminar sobre. Sin embargo, Jesús caminaba sobre las aguas, el Maestro, antes de la cruz. Y Pedro siguió el ejemplo de su Maestro. Miren, sabemos que las leyes físicas son leyes porque es algo constante. No que suceda alguna vez, sino constantemente se dan las leyes. Cualquier tipo de ley física. Asimismo, en el plano espiritual, también hay leyes. Por ejemplo, hay una ley que dice, la paga del pecado es muerte. Dios le dijo a Adán y Eva, el día que comieres ese árbol morirás. ¿Y qué pasó? Murió. Pero no murió, siguió viviendo, existiendo. Eso no es vivir. Eso no es vivir. Vivir era lo que tenía antes, cuando disfrutaba de la compañía de Dios en el jardín del Edén. Eso era vida. Después apenas vegetó, perdió todo, absolutamente todo, apenas respiraba. Eso no es vida. Murió porque se separó de Dios. A veces cuestionan los observadores, profesionales, respecto a que las personas que están presas y se acercan a Dios con todas las ganas, con fe, dicen, no, esto no le va a durar mucho. Pero si se han acercado y se han aferrado del Señor, le va a durar no mucho, sino toda la eternidad. Ahora, si se contentaron con ser religiosos para sacar algún rédito, algún provecho, alguna ventaja en esta vida, pan para hoy, hambre por la eternidad. Pero si se han mantenido como aferrándose de Dios que es invisible, van a caminar por la eternidad con Dios. Y hay leyes, como dice en Romanos 8, que también alguien le puso, no es momento para hacerlo, le puso música a aquella expresión gloriosísima que dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. ¿Qué tengo que hacer frente a esto? Creer. Si yo lo creo, es así. Efectivamente es así. Es una ley espiritual que es superior a las leyes del pecado y de la muerte. Porque nosotros cuando nacimos nuevos
esa ley empezó a operar en nosotros. Pero si nosotros no la conocíamos, andábamos riquísimos en esta tierra, pero viviendo como mendigos. No sabíamos que teníamos tantas riquezas en Dios. No sabíamos cuánto teníamos a favor. Por esto, yo creo que esta carta a los romanos la vamos a tener que leer bastante más a menudo de lo que lo hicimos hasta ahora. Y así hay muchas más leyes. Por eso podemos decir al final de esto, como dice Romanos 8, que somos más que vencedores en Cristo. Ahí está, la clave está en Cristo, en Cristo, en Cristo. No somos más que vencedores en nuestra fuerza, en nuestra astucia, en nuestra capacidad, sino en Cristo. ¿Saben por qué? Porque Cristo murió por nuestros pecados. Porque nuestro viejo hombre fue crucificado con Él. Y porque ahora, Cristo vive en mí por el Espíritu Santo. Nada más y nada menos. Glorificado sea su nombre. Ahora vamos a participar de la mesa del Señor y está todo muy relacionado con esto. Y cada vez me convenzo más que por algo el Señor estableció esto, para que tengamos en mente todo lo que tenemos, la riqueza que tenemos en Dios. Perdonados, crucificados juntamente con Él y con la capacidad de poder vivir aquí, guiados por el Espíritu Santo. Amén.